Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Finalizando la semana. Así mismo es, hoy es viernes. Viernes. Para descansar usted que se va para la playa este fin de semana. Sí, que el weekend largo, imagínese, antes de empezar dentro de 2 semanas los ejercicios espirituales de Cuaresma. Así que va a aprovechar. Seguro, Padre, hay que aprovechar porque no todo puede ser trabajo, hay que divertirse de vez en cuando. Además con ese velo rojo que se ha puesto. Por el mes de febrero, ¿verdad? Que todo el mundo se lo imagine que es rojo. Bien, pues saludamos a todas las personas que sintonizan con nosotros a través de Católica Radio y las redes para compartir estas enseñanzas que nos da el catecismo de nuestra iglesia. Estamos reflexionando el tema de la oración, que es la 4ª parte del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos entonces a orar con la oración, valga la redundancia, de la etapa del testimonio. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Cuando dábamos lectura un poquito en el índice, ¿verdad?, de cómo se componía esta 4ª parte, son 2 momentos, 2 capítulos, y nos encontramos en el capítulo 1, que tiene que ver con la revelación de la oración. Y haciendo lectura y compartiendo, veíamos esta revelación de la oración como una vocación universal a la oración. El hombre busca a Dios, Dios a quien primero llama es al hombre. Y dentro de este primer capítulo, un primer artículo en el Antiguo Testamento, la creación, fuente de la oración, la promesa y la oración de la fe. Y continuamos dando un pasito más y nos quedábamos en el programa pasado, Moisés y la oración del mediador. En el Antiguo Testamento vemos personajes bíblicos que marcan y enseñan. Primero se nos presentó la figura de Abraham, el patriarca que camina, que avanza, Dios lo llama. Hablaba de esa promesa que Dios le había hecho, cumplida en Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Y ahora iniciamos el lunes pasado, el miércoles mejor dicho, el personaje de Moisés, que es figura, signo de Jesucristo, pero también es figura y signo de nosotros, que como Moisés intercedemos y rogamos por el pueblo. Y que le habíamos dejado, Padre, como tarea volver a leer ese numeral 2575, porque era muy rico en contenido, y a ver qué les decía también a ellos, a cada uno de los que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, porque nosotros damos nuestra versión de lo que hemos reflexionado, pero después usted lo lee en su casa con calma y puede también sacar, y seguro que es rico también su reflexión. Sí. Vamos entonces a hacer relectura nuevamente del numeral 2575. También aquí Dios interviene. El primero,
Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Vamos a hacer una pausa y vamos a leer ese texto de la zarza ardiendo, porque es muy interesante la forma en que Dios llama, en que Dios se revela, en que Dios se manifiesta a Moisés. Y en esas claves hay unas enseñanzas. Capítulo 3, versos del 1 al 10. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar ese espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esa tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios, y ahora anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que lo primero que nos afirma esta tarde el catecismo, cuando empezamos a leer, ¿verdad?, que Dios interviene primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Es interesante el diálogo y lo que sucede, ¿verdad? Está Moisés pastoreando el rebaño ¿de quién? De su suegro Jetro, que era un sacerdote de Madián. Y una vez llevó el rebaño, como decía el texto, más allá del desierto hasta llegar al Horeb. El Horeb también es el signo de el Sinaí, sí, el monte de Dios, el monte del encuentro con Dios. Y entonces ahí hay un signo. ¿Qué es lo que hay? Un ángel. Cuando la Sagrada Escritura dice el ángel del Señor, se refiere a Dios mismo. No es un ángel que se aparece, sino es el ángel del Señor, es decir, la presencia del Señor. Se le apareció en una llamarada entre las zarzas. ¿Qué quiere decir esto? Que el árbol ardía, había una llama, pero no consumía la zarza. Es un fenómeno muy frecuente en las áreas donde hace mucho calor. El pasto, la hierba se enciende. Aquí a veces pasa en Ponce, ¿verdad? Ese calor es tan intenso que se enciende. Moisés se fijó y dijo: qué raro, ¿qué es eso? Porque no es que se encendiera, es que no se quemaba. No se consumía. Ahí está. Ardía sin consumirse. Y entonces Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. Le llamó la atención. Imagínate, una cosa que está prendida pero no se quema. ¿Cómo es que no se quema? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, Dios llama, toma la iniciativa. Y él responde: aquí estoy. Y le dice Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Muy interesante. Tiene que realizar un signo, quitarse los zapatos, las sandalias, porque la tierra que toca es santa. Es una forma de decir que los pies están manchados, los zapatos, las sandalias, y por eso las tienes que quitar. Te tienes que presentar ante Dios no con tu protección, sino en tu debilidad. Y entonces se manifiesta y dice: yo soy
el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de la fe, el Dios que camina, el Dios de Isaac, la promesa, el Dios de Jacob. De la debilidad. Esto tiene su simbología que veremos después a lo largo de todo este capítulo que estamos estudiando sobre la oración. Moisés se cubre el rostro, teme mirar a Dios. Recuerden que hay una frase que dice: el que ve el rostro de Dios se muere. Moisés, me muero. Pero el Señor le dice: he visto. Esto es muy interesante. Aquí es donde empieza a revelarse quién era verdaderamente Moisés. Moisés era el amigo de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. La oración es eso, hablar cara a cara. Y en este diálogo que tiene Dios con Moisés, le dice: he visto la opresión de mi pueblo. Le cuenta lo que ha visto, como con un amigo, ¿verdad? He escuchado sus quejas, me he fijado en su sufrimiento y voy a bajar a librarlo. 4 verbos que son acción. Dios ve, escucha, se fija en los sufrimientos y baja a ayudar. Y va, quinto, a sacarlo. Eso es Pascua. Lo saca de allí para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa. La queja de los israelitas ha llegado. La queja quiere decir su oración ha llegado a mí y los voy a liberar. Esto es importante tener este texto como base para ir entendiendo y comprendiendo lo que sigue a continuación. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. Ahora empieza a explicar el catecismo. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si no es Dios de vivo, no es Dios de muertos, dirá Jesús más adelante, sino Dios de vivo. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Importante, no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Es decir, no es que Dios te elige y tú tú tienes capacidad de responder. Por eso lo llamó Moisés, sí. Y él respondió: aquí estoy. Si tú no respondes, Dios no te obliga. Te hace la llamada, te hace la invitación, pero no te obliga. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión. ¿Para qué lo llama? Ahí comienza a definirlo. Lo llama para enviarlo, asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Fíjate qué hermosa. Lo llama para enviarlo, asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Lo asocia, lo hace colaborador, quiere compartir con él. Él no lo va a hacer solo, necesita de nosotros para ayudarnos unos a otros. Esto es camino sinodal. Hay como una imploración divina en esta misión. Dios le pide a Moisés, es como una imploración divina. Y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Moisés al principio no quería, pero al final dice: bueno, ya que me llama, vamos a responder. Pero en ese diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar. En el que Dios se confía. ¿Por qué dice eso? Porque dice: he visto, he escuchado, he bajado. ¿Ves? Se confía, le cuenta cómo se siente Dios. Y voy a, por tanto te necesito. Moisés aprende también a orar, rehuye, objeta y sobre todo interroga. En respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable, que se revelará en sus grandes gestas. Sigue definiendo la oración. ¿Qué es la oración? Un diálogo. ¿Qué pasa en ese diálogo? Que Dios se confía, le confía lo que va a hacer, lo necesita. Y ahí es como Moisés aprende también lo que es orar. Por eso hay resistencia, rehuye, objeta, pelea con Dios y además lo interroga. Pero en respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable, que se revelará
en sus grandes gestas. Porque acuérdate que en los diálogos que siguen a partir del capítulo 3, Dios lo manda que vaya al faraón. Y entonces, ¿y qué le voy a decir? No te preocupes, tú les dirás que yo te envío. ¿Y quién eres tú? Y ahí logra que lo defina. Lo defina quién es Dios. Y si me preguntan quién me envía, pues tú le dices, yo soy. Yo soy. ¿Y quién es? ¿Quién es yo soy te envía. Yo soy el que es, el que era, el que... ¿Pero qué quiere decir esto? Porque yo soy. Esto es interesante porque demuestra a través de un midrash, de una historia, de una narración bíblica, un acontecimiento de salvación que ha de beneficiar a todos y a todas. Pues bien, Dios habla con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Ese es un texto preciosísimo, está en el libro del Éxodo, capítulo 33, porque se arma un molote. Se arma una guerra contra Moisés. Murmuran, rechazan. Dice en el capítulo 33, versículo 11. Pero lea primero al principio porque es interesante. Ok, desde el capítulo desde el 1, versículo 1. Okay. El Señor dijo a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: anda, marcha desde aquí con el pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le daría a su descendencia. Por lo tanto, le daba la orden: marcha, ponte en camino. Enviaré por delante mi ángel para que expulse a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. 6 pueblos, pero se reservará uno para después pelear con él. A una tierra que emana leche y miel, pero yo no iré entre ustedes, porque son un pueblo duro de cabeza y los aniquilaría en el camino. Ven, mira cómo le dice al principio: marcha, anda, marcha desde aquí con el pueblo que sacaste. Le está diciendo Dios: ese pueblo es tuyo. Moisés peleará con Dios y dice: ese pueblo no es mío, ese pueblo es tuyo. Pero eso lo vamos a ver después. Pero esto es interesante porque ¿cómo tratas a un amigo? Pues de esa manera: tú hiciste, no yo hice. No. Al oír el pueblo palabras tan duras, guardó luto, y nadie se puso sus joyas. El Señor había dicho a Moisés: di a los israelitas, son un pueblo de cabeza dura. Si yo los acompañara, solo un momento los aniquilaría. Dios está diciendo como que Dios tiene tanto coraje con ese pueblo. Hay que leer los textos anteriores de esa lucha, de las cosas que hace, ¿no? Las dudas, el becerro, en fin, toda esa situación. Por eso dice: llévate ese pueblo, llévatelo tú. Pues dice: ese pueblo no es mío, ese pueblo es tuyo. Ahora quítese las joyas que llevan y ya veré lo que hago con ustedes. Los israelitas se desprendieron de sus joyas a partir del monte Horeb. Moisés tomó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. Entonces Moisés hace una tienda de campaña como tenían los otros, que será la tienda del encuentro, la casa de Dios, el lugar donde él se encontrará con Dios. Por eso había que leerlo antes para que veamos un poquito el contexto del texto que se cita. El que tenía que consultar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cualquiera persona podía, ¿verdad? Iba a la tienda del campamento. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Mira que hay un rito, ¿no? Y este rito resalta cuál era la amistad que existía entre Moisés y Dios. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Lo envolvía. Es una forma de decir: estaban hablando ellos como dos amigos. No me molesten, aquí esto es nosotros nada más. Cuando el pueblo veía la columna de nube parada a la puerta de la tienda, se levantaba y se arrodillaba, cada uno a la entrada de su tienda, en actitud de adoración. Pero no entraban, solo entraba Moisés, ellos estaban de fuera. Atención, el verso que decíamos. El Señor hablaba con Moisés cara a cara,
como habla un hombre con un amigo. Cara a cara. Dialoga. Cara a cara. Después, él volvía al campamento, mientras que Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Había uno que le acompañaba, que será después quien le ha de suceder. Será aquel que continúe la obra. Esa obra que Dios le encomendó a Moisés, pero como dudó, no pudo entrar a la tierra prometida. Es interesante, ¿verdad? Más adelante, en el capítulo 12, se narra pues un chisme que hubo en el entre los hermanos. 12 del Éxodo. El Éxodo, Moisés y sus hermanos. Se arma ahí un lío porque hay unas normas dadas y entonces María, la hermana de Moisés y Aarón, se pusieron a murmurar. Entonces mire lo que sucede. Capítulo 12, versículo del 1 hasta el, vamos a ver, al recién nacido, vamos a ver, al niño hermano. Siga leyendo, yo le digo. Ok. En aquellos días. Hasta el 8. Ok. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés y Aarón. Está en el capítulo 12. Es Éxodo, capítulo 12. Número. Ah. El libro de los números, perdón, no sé si me había dicho. No. Número. Número 12. Es un texto paralelo. Pues saben que la Escritura se explica a sí misma a través de los textos paralelos. Entonces, para explicar. Número 12, aquí. Que Moisés hablaba cara a cara, el libro de los números nos narra este hecho. Número 12. Del 1 al 8. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Le estaban criticando, decir, Dios solo le habla a Moisés y a nosotros no nos habla. ¿Quién estaba hablando? El Señor. María y Aarón, los hermanos de Moisés, los íntimos, están criticándolo. Y el Señor dice: el Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. Mira que era sufrido. Ni su familia, hasta la familia más íntima lo criticaba. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y a María. Vayan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo. Mire, ahora Dios es el que va a defender a Moisés de sus hermanos. Mire lo que le va a decir. Escuchen mis palabras. Cuando entre ustedes hay un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. Y no es así con mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. Miren cómo define Dios a Moisés. Mi siervo, el más fiel de todos mis siervos. Ustedes son siervos míos, son fieles, pero el más fiel de todos es Moisés. A él le hablo cara a cara, en presencia, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como la nieve. Aarón se volvió y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, no nos exijas cuenta del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Es decir, tenía lepra. El castigo fue la lepra. Y por eso ellos entonces se dan cuenta de que cometieron un pecado de murmuración. ¿Qué estamos resaltando aquí?
que Moisés era el más fiel de los fieles. Hay un texto paralelo también muy bonito, cuando nosotros miramos más adelante en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, carta a los Hebreos, capítulo 3, donde se hace un paralelismo entre Moisés y Jesucristo. Miren lo que dice, capítulo 3, versos del 1 al 5. Por tanto, hermanos, ustedes que han sido consagrados y participan de una misma vocación celestial, piensen en Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él es fiel ante Dios, que lo nombró para este servicio, como lo fue Moisés entre todos los de su casa. Más digno de gloria que Moisés, como es más estimado el constructor que la casa. Hace el apóstol ahí, o el escritor de esta carta, referencia a Moisés en relación a Jesús. Jesús es mucho más que Moisés. Si ya en el Antiguo Testamento se decía que Moisés era el fiel, aquí hay uno que es mucho más fiel, porque él es el constructor de la casa, él es la piedra base y angular. Todos los textos nos ayudan a iluminar lo que estamos tratando de reflexionar sobre este tema de la oración. Continuamos en el texto del Catecismo. La oración de Moisés es modelo de la oración. Estamos en el numeral 2576. Voy a volver a empezar. Pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Contempla, templa, quiere decir afinar, afina su espíritu, descubriendo la voluntad de Dios. Dios lo llama. Es verdad que hay ahí esa peleita, pero al final contempla, es templado, se ha afinado y tocará la melodía que Dios le pide que toque. Moisés conserva con Dios frecuentemente y durante largo rato. Hermana, lea otra vez. Moisés conversa, no conserva, sino conversa. Conversa y conserva la conversación. Moisés. Porque la conversa. La conserva. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato. Frecuentemente y durante largo rato. Subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él abiertamente. En el texto que leíamos ahorita del libro de los Números, capítulo 12. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno, sobre la haz de la tierra. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste la clave radical e importante, la humildad. Y acuérdate del texto que veíamos ayer. ¿Se acuerdan de que hablaba de la humildad? Cuando hablaba cómo se realiza este don de la oración. De la oración. Había una frasecita, estoy tratando de recuperarla, sí, que la veíamos en los números que habíamos visto los días anteriores. Esa llamada a la oración solo se da si verdaderamente hay humildad en el corazón. Es una forma de decirnos que a Dios no nos podemos acercar de una manera altiva, mirando a los demás por encima del hombro, sino todo lo contrario. Por eso la oración que Jesús alaba cuando pone el modelo en el Evangelio, no es la oración del fariseo, del que reza de pie erguido, sino del humilde que está de rodillas y se golpea el corazón. Ese don de la humildad es muy importante, ese don sencillo, ese don que tiene que ver con una actitud que lleva a la alianza,
que lleva a ese proyecto de comunión profunda, esa alianza y ese proyecto que es reconocer el amor de nuestro Dios. Está en el número 2559. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Más abajito dice, de un corazón humilde y contrito. El que se humilla es ensalzado. La humildad, esto es lo que estaba buscando, es la base de la oración. Porque nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Por tanto, si no tienes humildad, si yo no tengo humildad, no voy a recibir ese don, ese regalo de la oración. Por eso el hombre es un mendigo de Dios. Lo pide. Por eso Moisés era un hombre humilde y Dios hablaba con él cara a cara. Era el hombre más humilde sobre la tierra. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. No pide por él, no pide cosas para él, sino por el pueblo. Siempre la oración de Moisés es por el pueblo, es mediador, como la de Jesucristo. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de María, pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo, cuando se mantiene en la brecha ante Dios para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Porque es una oración de combate, un combate misterioso. Capítulo 32 del Génesis, igual que Jacob, que peleaba con Dios y Dios lo bendijo, así Moisés ha de pelear con Dios y ganará la batalla. Dios es amor, por tanto es justo y fiel, no puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas, su gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. ¿Ves? Por eso era que debatía, ¿no? Ese pueblo que es tuyo, que tú sacaste. No, el pueblo lo sacaste tú me lo confías. Y se lo tiraba en la cara, decía, ¿y qué van a decir? Mira, ese lo Dios sacó para que se murieran en el camino. Es un Dios cruel. No, tú no eres así, ese pueblo es tuyo, defiéndelo, protégelo y ayúdalo. Insistente, por eso se llama un combate espiritual. Por eso cuando la gente dice que combatir con Dios quiere decir que uno insiste, persiste y se mantiene firme en la brecha, orando. La brecha quiere decir ahí, de pie, en medio de la lucha, en medio de la debilidad. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero.
El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradio.pr.com. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 Bien, continuamos compartiendo con todos ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, esta cuarta parte sobre la oración, el primer capítulo, el artículo 1 que tiene que ver en el Antiguo Testamento y nos dice, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos, ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. De este modo, la oración está ligada en la historia de los hombres, es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana. Y viendo y haciendo un camino, vemos la creación como fuente de la oración, la promesa y la oración de la fe. Estábamos compartiendo en el segmento anterior Moisés
y la oración del mediador. Interesante y fascinante la figura de Moisés. Cuando uno poquito a poco va adentrándose en ese estudio orante, creyente de la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que los personajes bíblicos cobran carne y cobran vida en todo un proyecto de salvación que Dios ha establecido. Y que estos mismos sentimientos se van dando a nosotros. Nosotros somos Abraham, nosotros somos Moisés, para llegarnos a identificar con Cristo plenamente. Por eso Pablo dirá, ¿vivo yo? No, es Cristo quien vive en mí. Pero hay que darse ese proceso. Y cuando uno aprende a dejarse guiar por la Sagrada Escritura, se pone en camino. Media hicieron como estos Moisés. Grandes hombres de la historia. Por eso se llaman patriarcas, son nuestros padres en la fe. Y de ellos aprendemos. Y ellos van marcando la ruta. Y esa ruta es la que vamos también siguiendo. Por eso son pasitos A pasito. Camino De fe. Ánimo. Así que de Moisés ahora vamos a otro, David y la oración del rey. Fíjense que es interesante porque Abraham es la oración de el que inicia el camino. Sal de tu tierra. En ese camino aparece Moisés, el que intercede. Pero antes también apareció Jacob, la debilidad. Y antes Adán y Eva, en el orden, digamos, que lo presenta la Escritura. Pero son claves de cómo tengo yo que aprender a vivir mi relación con Dios. Vamos ahora a David. El nombre de David significa amado. Acuérdense que Moisés significa salvado de las aguas y Abraham, padre de los creyentes. 25:78. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Así pues, esa oración de Dios, de ese pueblo, se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, en la tienda del encuentro. Luego, el arca de la alianza, que es el signo que está dentro de la tienda. Y después cuando construían el templo, que hacer el edificio estable. Mientras era la tienda era sin sentido de que eran caminantes, peregrinos. Una vez que se establecen, que es lo que hará David, construyen una casa fuerte, un templo de piedra. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. Esa es su tarea. Y por eso la tarea principal de un sacerdote es enseñar a orar al pueblo. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Catequista. Primera catequista de este niño, su mamá Ana. Y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Mira qué interesante. Primero el niño aprende a hablar. Aprendió a de estar, su... mejor dicho, estar. Entonces una madre, ¿qué tiene que hacer? Enseñar a su hijo a estar ante el Señor. El sacerdote le enseña a este muchachito a... cómo escuchar su palabra. Y una oración bien sencillita. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Una palabra que hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Pero que es la oración que se le puede enseñar a un niño cuando va a la iglesia. Mira, cuando vayas a la iglesia, no solo vamos a estar allí, escucha a Dios. Y cuando Él te hable, tú le dices, habla, Señor, que tu siervo escucha. Fíjate que es una metodología. Catequéticamente esto es lo que tenemos que enseñar para que los catequistas también orienten y canalicen. Estar ante el Señor y escuchar su palabra. Estar. Una madre enseña a estar. El sacerdote a escuchar. Seguimos. Más tarde también él conocerá el precio y el peso de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí, pecar contra el Señor, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Eso está tomado del libro de Samuel. Vamos a ver ese texto porque es muy hermoso. Léelo otra vez, hermana. Por mi parte, lejos de mi pecar contra el Señor, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Eso está en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12. El texto del catecismo está enriquecido con una serie de citas bíblicas, ¿verdad? Primera de Samuel, hay dos escritos de Samuel, primera de Samuel, capítulo 12, verso del 23. Aquí está. ¿Leo justamente el 23 o antes? Léelo primero.
Desde el 1, Padre. No, lee primero el texto O el texto. que cita el catecismo. Ok. Por mi parte, líbreme Dios de pecar contra el Señor. ¿Qué verso es ese? El 23. El 23. Si ustedes dan unos pasitos más atrás, nos vamos a dar cuenta que en el verso 18 nos dice quién está rezando eso. Verso 18, ¿qué dice? Samuel invocó al Señor y el Señor envió aquel día truenos y un aguacero. Alto. Hablamos ahorita de que el sacerdote Eli enseñó al niño Samuel ¿a qué? Desde la palabra, a A escuchar. escuchar. La palabra. Y si ustedes van a ver ahora este texto, nos dice que invocó al Señor, pero lo va a hacer desde la experiencia que Samuel ha tenido de la palabra. Por eso es importante entender. Estamos en el 18. Samuel invocó al Señor y el Señor envió aquel día truenos y un aguacero. Todo el pueblo, lleno de miedo ante el Señor y ante Samuel, dijo a Samuel: reza al Señor tu Dios para que tus servidores no mueran, porque todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir para nosotros un rey. Esa es la maldad. Ahí es cuando el pueblo rechaza a Dios y le pide a Samuel que le dé un rey como los demás. Entonces, aquí está esa lucha y se dan cuenta que han pecado. Entonces le dicen a Samuel, pues Samuel se lo advirtió, no pidan un rey, no pidan un rey. Y ellos siempre, rey, como los demás pueblos. Ustedes no son como los demás pueblos. Entonces, al verse en la tribulación, le dicen a Samuel, reza al Señor tu Dios. Ya no es nuestro porque nosotros lo rechazamos. Para que tus servidores no mueran. Por tanto, sírvenos de intercesor. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir para nosotros un rey. Y continúa Samuel diciendo: Samuel les contestó: no teman, ya que han cometido esta maldad, al menos en adelante no se aparten del Señor. Sirvan al Señor de todo corazón. No sigan a los ídolos, que ni auxilian ni liberan, porque son puro vacío. Por el honor de su ilustre nombre, el Señor no rechazará a su pueblo, porque el Señor se ha dignado a hacer de ustedes su pueblo. Ve, a pesar de que ustedes han rechazado, Dios se ha dignado. Y por eso dice ahora el verso 23, que fue el que leíamos ahorita. Por mi parte, este es mi trabajo. Para esto me llamó Dios. Líbreme Dios de pecar contra el Señor, dejando de rezar por ustedes. Yo les enseñaré el camino recto y bueno. Esa es la misión de un sacerdote: interceder por el pueblo, enseñar el camino recto y bueno. Ya que han visto los grandes beneficios que el Señor les ha hecho. Ahora, como ya han visto lo que Dios ha hecho por ustedes, ahora respeten al Señor y sírvanlo sinceramente y de todo corazón. Pero si obran mal, perecerán ustedes con su rey. Por lo tanto, les advierte, dice, si ustedes hacen lo contrario otra vez, perecerán. Interceder, pedir, suplicar. Hermoso texto. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Vamos a ver entonces un rey que Dios pondrá para ese pueblo. Y ese rey que Dios pondrá para su pueblo es David. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana, la oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David. Revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta
oración. Y ahí pausamos. Dejamos ahora a David en el corazón. Medítelo sobre su persona. Numeral 2579. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento será modelo de la oración del pueblo. Por eso vamos a culminar también nosotros orando, porque estamos en un camino de aprendizaje, en un camino sinodal. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar. En comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Nos vemos cuándo? El miércoles, porque el lunes es feriado y Católica Radio tiene programación especial. Pues hasta el miércoles, si Dios quiere. Seguro que sí. Buenas tardes para todos y todas. Buen fin de semana.